¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, acá. E15 grado 2. Lesión muscular grado 2. Lesión muscular grado 2 de bíceps. Lesión muscular grado 2, grado 1. En el último tiempo el hincha de Estudiantes se ha acostumbrado a hablar y a pensar de lesiones, de desgarro, de lesión muscular, de esguinces y de distintos tipos de dolencias que tienen los futbolistas, que por un lado no le permiten llegar a su máximo rendimiento y por el otro lado no le permite a Domínguez contar a todas sus piezas. Tengamos en cuenta lo siguiente: Estudiantes jugó 48 partidos en lo que va del año. Tuvo 19 jugadores lesionados, con más de 30 lesiones diferentes. ¿De qué estamos hablando? Vamos a empezar a desglosar qué está pasando en Estudiantes con respecto a los lesionados, con respecto a la preparación de los futbolistas en este video, y obviamente vamos a aclarar algunas dudas que tiene el hincha de Estudiantes. Primero, por favor, acompáñame con tu suscripción, pone tu me gusta y seguime para los próximos videos, que se viene toda la información de Estudiantes de La Plata. Ahora sí, acá tenemos la lista de lesionados, es interminable en Estudiantes, con, como les decía, 27 partidos jugados de liga, 3 partidos de Copa Argentina, hasta ahora 4 el viernes, 10 de partidos de Sudamericana entre fase de grupos y hasta los cuartos de final que perdió contra Corinthians, y nada más que 8 de la Copa de la Liga. En ese lapso de tiempo sufrió innumerables lesiones de distintos futbolistas del plantel, 19 para ser el número exacto, en un plantel que solo cuenta aproximada entre más o menos 25-30 jugadores a disposición del técnico. De ellos obviamente varios juveniles, que algunos quizás ni debutaron en primera y otros lo hicieron pocas veces, como el caso de Axel Atum. De esos 19 jugadores que al menos una vez se lesionaron, sumamos más de 30 lesiones. Más de 30 lesiones en 10 meses. Más de 30 lesiones para 48 partidos. Es una locura. Es imposible de entender cómo un plantel de primera división, con los estándares que se están manejando a lo largo del mundo, tenga semejante cantidad de lesiones. ¿Culpables? Bueno, es algo que viene sucediendo en el último tiempo en Estudiantes. El año pasado también, el año pasado también. Cambian los cuerpos técnicos, cambian los planteles, pero siempre pasa lo mismo. Hoy en día la preparación física del plantel obviamente está a cargo del preparador físico que tiene Domínguez y de su equipo, Adrián Baccarini. También Martín Bocchino y Andrés San Martín están a cargo de la preparación física de los jugadores, pero también un dato importante: hay que tener en cuenta la alimentación, hay que tener en cuenta la nutricionista, que también Domínguez la tuvo en Colón, que también la tuvo en Independiente y la tuvo en los demás equipos donde él estuvo, pero aún así sigue fallando esa última cuota. Pensemos lo siguiente: hoy un jugador de Estudiantes, refuerzo por el que Estudiantes desembolsó más de $1 millón, pudo jugar solo 3 partidos. Hablamos obviamente de Javier Altamirano, el jugador chileno. En esos 3 partidos, el primero contra Corinthians se retiró con una lesión muscular en el isquiotibial. En el segundo contra Newell's, hace algunos fines de semana, se retiró con una molestia y con hielo en la zona afectada. Y en el tercero se retiró también desgarrado en un partido del torneo. O sea, jugó el clásico y no pudo terminarlo porque terminó con una lesión muscular jugando 3 partidos. En este caso hay muchos. Es un jugador quizás de cristal, un jugador que no está acostumbrado al andamiaje del fútbol argentino, que es más competitivo que el chileno, que tiene mucho más roce y más juego físico que el chileno. Y obviamente, bueno, también ayuda la exigencia que tiene el club, que algunos me dirán que la exigencia es baja, pero es todo lo contrario. Domínguez exige al máximo a sus jugadores y yo creo que eso también lo lleva a estar al límite físicamente muchas veces. Recordemos que estuvo muchos meses compitiendo cada 3, cada 2 días, cada 3, cada 4, con un viaje de por medio, cosas desgastantes, con un estrés lógico de la competencia. Acá tengo la lista de los jugadores obviamente más importantes en este momento. Guido Carrillo, que hoy Estudiantes lo necesita como agua en el desierto porque no tiene un 9 de sus características, tuvo 3 lesiones musculares a lo largo del año. Ahora se está recuperando de una,
que no lo deja estar presente en estos partidos que lo está necesitando y mucho. El último partido que jugó contra Corinthians, obviamente en la Copa Sudamericana. El otro caso, Mauro Boselli, que ahora volvió, pero tuvo 3 lesiones musculares a lo largo del año y 2 sobrecargas musculares que prácticamente lo dejaron al margen del plantel. Un jugador obviamente de edad elevada, pero no deja de ser importante para el plantel de Eduardo Domínguez. El segundo jugador, Said Romero, que se perdió casi 4 meses de competición, primero por un esguince en la sindesmosis del tobillo derecho y ahora por una lesión muscular grado 2, que llevó a tenerlo a consideración del plantel para la ida contra Corinthians, y en esa semana se desgarró y ahora puede llegar a ir al banco contra Huracán por Copa Argentina. Pero con jugadores así es muy imposible competir en esta situación. Está claro que si hoy tuviera Piatti con una rotura de ligamentos, que no la vamos a contar porque es un hecho desafortunado en el deporte, si hoy lo tuviera Guido Carrillo, si hoy lo tuviera en plenitud Altamirano, si lo tuviera Said Romero en plenitud, hoy sería otra cosa. Tengamos en cuenta que para el viernes no cuenta con varios jugadores, entre ellos por lesiones a Lolo y a Fede Fernández, 2 de los marcadores centrales que hoy serían titulares. Iakovic y Benedetti fueron a la selección. Altamirano lesionado, como les mencionaba anteriormente. ¿A ustedes les parece que un equipo en esta condición puede pelear un campeonato seriamente? Cuando Estudiantes tuvo a todos sus jugadores a disposición, era inamovible. Era uno de los que mejor jugaba, de los que más ganaba, de los que más proponía en el fútbol argentino y en la Copa Sudamericana. Hoy, con la mitad del plantel lesionado, con varios jugadores que está en la selección, obviamente, para la fortuna del equipo, no puede aspirar prácticamente a nada. Ganó un solo partido de la Copa de la Liga, le está costando horrores, no ganó de local en la Copa de la Liga, no ganó de local, algo que lo había hecho muy fuerte al equipo del Barba en la primera mitad del año. Ahora, ¿qué va a pasar? El viernes, bueno, va a tener una parada bravísima y el hincha está obviamente ilusionado, pero también está preocupado porque dice: vamos a jugar este partido y no tenemos a Carrillo, que está lesionado, Said Romero, que está lesionado, a Fede Fernández, que está lesionado, Altamirano, que está lesionado. Son cosas que obviamente exceden al cuerpo técnico, pero también hay que tenerlo en cuenta. Si vos en todos los torneos tenés una preparación física de determinada manera que hace que los jugadores no puedan competir a su máximo nivel, es también importante tener en cuenta esto cuando obviamente tenés que aspirar a clasificar una copa, aspirar a pelear determinado torneo. ¿Por qué? Porque a vos te va a pasar que Estudiantes puede llegar a clasificar a la Copa Libertadores el año que viene, pero si tiene la misma cantidad de falencias físicas como este año, no la va a poder competir. Va a llegar a un momento que va a tener 4 o 5 lesionados en el mismo momento. Recordemos que en el partido de ida de los cuartos de final contra Corinthians, Leo Godoy jugó lesionado. Que Leo Godoy después se perdió prácticamente un mes de competición por haber jugado ese partido con un esguince de rodilla. Y así un montón de jugadores que van al límite de lo físico. Y después obviamente le pasa factura deportivamente porque el equipo no le sirve tener un jugador lesionado entre los 11 y tampoco le sirve tener 5 o 6 jugadores que no los puede tener a disposición para un partido por una lesión. El último partido volvió Zapiola, que había estado por una operación menor en la boca. Pero se ha perdido jugadores en los últimos partidos justamente por esto, justamente por lo físico, justamente por las lesiones. Parece que no cambia. Cambió el cuerpo técnico. Le pasó a Balbo, que el cuerpo técnico era prácticamente impresentable, el cuerpo técnico de Balbo. Pasó el cuerpo técnico también de Gabriel Milito, que tuvo muchos lesionados en su momento. El cuerpo técnico del Chavo de Sábato tuvo muchos lesionados. Y si seguimos, vamos en el tiempo, vamos cambiando jugadores, vamos cambiando cuerpo técnicos y jugadores, seguramente vamos a encontrar que en todos los años le pasó absolutamente lo mismo. Y en el único año, uno de los pocos años que no tuvo tantas bajas por lesión, fue en los que mejor compitió, como en el 2014, como en el 2016 con Nelson Vivas. Es la parte más importante del deporte esta. Y la verdad no se entiende por qué Estudiantes tiene tantos jugadores de baja. No se entiende la verdad, porque tiene 50 jugadores en el plantel. De esos 50 son 25, digamos, de la parte principal del plantel, por decirlo de alguna manera. Y de esos 25, si vos perdés 5, ya no podés completar un banco de suplentes. Si tenés 10 lesionados en el mismo momento,
prácticamente un 11 competitivo para salir a jugar. ¿Cómo puede estar Estudiantes teniendo estas falencias, habiéndole dado tanta pelota a todas las partes del juego durante toda su historia, y que hoy esto sea lo más importante, que tiene que prestarle atención y el técnico no sabe cómo resolverlo? Primero era por el trajín de partidos, después era porque los entrenamientos eran exigentes, después era porque los jugadores se sobreexigían en algún partido, entonces no podían llegar a recuperarse en la semana, y así sucesivamente. ¿Qué excusa se va a poner ahora? ¿Qué va a hacer Estudiantes para poder reponerse de esta situación y del año que viene pensar en competir? ¿Por qué? Porque ahora en diciembre se dice, no, hay que esperar a Carrillo que haga una pretemporada, y a partir de la pretemporada sí exigirlo como él puede dar su máximo. Pero si vos vas a esperar a todos los jugadores a diciembre a que tenga la pretemporada, ¿qué va a pasar en junio del año que viene cuando no tengan pretemporada, porque estén con las competencias sobre el cuello y cuando estén con todas las competiciones ahí al palo y no puedan tener una vacación, no puedan tener una pretemporada lógica? ¿Qué van a hacer? Se van a volver a lesionar, van a volver a arrancar el círculo, van a empezar a decir que los jugadores no están preparados, y así sucesivamente. ¿De qué estamos hablando? Necesito un cambio absoluto, Estudiantes. No sé si un cambio, pero por lo menos encontrar la raíz del problema, encontrar en dónde está fallando, en dónde hay que ajustar. Si es la alimentación, bueno, vamos con la alimentación. Un dato muy importante: Nicolás Palavecino venía de lesión muscular a lesión muscular en el último año. Cambió su alimentación y ahora es parte de los suplentes, no se lesiona prácticamente nunca. ¿Será ese el camino? Bueno, tendrá que cambiar la alimentación los 30 jugadores que quedan del plantel, pero si no lo hacen, después le va a pasar factura físicamente y en lo deportivo va a tener una falencia Estudiantes. Hoy la gente está ante una oportunidad que la ve importante para ir por un título, para ir por la Copa Argentina, pero si vos tenés a tu goleador lesionado, si vos tenés a uno de los generadores de juego lesionado, si vos tenés a 2 de 5 defensores centrales lesionados, es imposible.